con la administración distrital estuvimos en ese proceso de organización del sector, del gremio, para que ellos tengan una representación, reitero, gremial ante las autoridades, tanto públicas como privadas, sector público, sector privado, y que ellos puedan interactuar de forma organizada frente al desarrollo de la política pública de vendedores informales. Hay una serie de acciones que se ponen en práctica en el espacio público frente a las ventas informales, y ellos, la idea es que tengan esa participación incidente en las decisiones que se toman en esa materia. Estamos dando un salto, un cambio en esa visión aséptica que se tenía del espacio público a una visión incluyente y productiva, donde los mismos protagonistas, los mismos vendedores informales van a tener incidencia en las decisiones que se tomen desde la administración pública frente al devenir de su actividad, a la mejora de sus condiciones de ingresos, a las mejoras de sus condiciones laborales, y ellos, por eso es que a nivel de cada una de las localidades se crea un consejo local de vendedores informales como instancia representativa de todos los vendedores que hacen parte de esa porción de territorio de Bogotá. Y una vez ya queden instalados los 19 consejos locales de vendedores informales, son 133 personas en cada localidad, son 7, de los cuales 4 mínimo eran mujeres. En algunas localidades la mayoría quedaron más de 4 personas, hay bastante liderazgo femenino. Entonces, una vez queden integrados en cada localidad, ellos eligen al representante, los instala el alcalde local, alcalde o alcaldesa. De allí, en sus primeras sesiones, deben elegir el representante ante el consejo distrital, que enseguida, una vez conformado por un representante de cada localidad, será instalado por la alcaldesa mayor, y esta será la instancia máxima representativa del gremio en Bogotá, y que tendrá la interacción con la alcaldesa mayor, con el secretario de gobierno, con la directora o director del DADEP, IPES y todas las entidades que tienen que ver con esta política pública, con el desarrollo e implementación de esta política pública. Esa es la idea fundamental de la conformación de estas instancias representativas del sector de vendedores informales. Libardo Asprilla, director del IPES, Instituto para la Economía Social. John D. Rodríguez Marín, le escucha el señor director a esta hora en este día de información y noticias del Sistema Informativo Auténtica. Se ha escogido, ha salido adelante. El gremio informal ha elegido 133, es la primera vez, John Didier, que en la capital se conformarán los 19 consejos locales de vendedores informales. John Didier. Gracias, Carlos, y muy buenos días para Libardo Asprilla, director del IPES, Instituto para la Economía Social. Me quitó la respuesta a la primera pregunta, pero me permite hacer la siguiente, en cuanto si esto era la primera vez que ocurría en Bogotá, estos consejos locales de vendedores. ¿Esto quién se lo inventó? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Usted ya explicó un poco, pero ¿cuál es la idea de pronto de organizar estos consejos locales? ¿Esto es de esta administración o ya venía de la anterior? John Didier, buenos días. Sí, es la primera vez que por decreto, mediante un decreto emanado por la alcaldesa mayor, fue el decreto 092 del 24 de marzo de este año, obedece a un acuerdo, un pacto que firmó Claudia López cuando ella era candidata a la alcaldía mayor. Suscribió este pacto y allí se establecieron 3 puntos fundamentales. Uno de estos fue la creación de los consejos locales y consejo distrital de vendedores informales para discutir toda la participación que alrededor del desarrollo e implementación de la política pública de vendedores informales. En la política pública se contiene una serie de derechos
y acciones que tiene que desarrollar el Estado en torno a la vinculación de estas personas, de las personas, llámese vendedores informales, personas que desarrollan su labor en el espacio público de Bogotá, de tal forma que ellas sean contadas frente a las decisiones que se toman desde la administración pública. Usted conocerá, John Didier, que en tiempos pasados pues primaba, digamos, la ley del bolillo. La recuperación del espacio público simple y llanamente consistía en sacar a los vendedores informales de la calle, hacerle los comparendos y pare de contar. Pero no se concebía a ese actor como esa persona sujeta de derechos, esa persona con la cual podía interactuar el Estado, implementar acciones, organizar de manera productiva el espacio público y generar diálogos que permitieran trabajar de manera organizada en el mismo espacio público. ¿Quién dijo que en el espacio público no se puede trabajar? Sí se puede trabajar, y en todas las ciudades, en todas las áreas metropolitanas del mundo, usted ve que la gente trabaja y los gobiernos facilitan. La diferencia es que aquí ese proceso, el espacio público ha sido como una válvula de escape, donde cualquiera sale a montar un carro, a poner una venta de manera desorganizada, y eso no tiene control. La idea es que hacia futuro esto tenga, y es lo que venimos haciendo, esto tenga una articulación entre el Estado, el gobierno, llámese forma de gobierno, en este caso la Alcaldía Mayor, y las entidades que tienen que ver con ello, del DADEP, por ejemplo, la Dirección Administrativa Especial del Espacio Público, el IPES, las alcaldías locales, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con su intervención en esos espacios y que tenga que ver con estas personas, pues el eje central de todo esto es que haya diálogo, que haya concertaciones, y fruto de esas concertaciones y fruto de ese proceso organizativo es que se avance en la dinámica que se geste en ese mismo espacio público donde estas personas trabajan, para mejorarles sus condiciones de salud, de acceso a la educación, de acceso a mejores ingresos, de acceso a liquidez, de mejorar, por ejemplo, el mobiliario donde estas personas desarrollan sus actividades, y en fin, es poder organizar de manera productiva el espacio público con ellos, pero con una participación incidente. Por eso ellos ahora van a participar como gremio, no de manera por allá que aparece de manera individual, que aparece un líder por un lado, otro líder por otro. Ahorita tienen un gremio que ya tiene que crea su reglamento, que funciona bajo unas reglas, y que tiene también el amparo legal de la institucionalidad. Entonces ya no solamente vamos a tener sobre el espacio público normas legales, sino también las mismas normas de convivencia y de concertación, que con el gremio se llegue a acuerdo. Así como se dialoga, el gobierno nacional convoca al consejo gremial cuando va a implementar acciones públicas, cuando va a discutir el presupuesto, a hacer reformas tributarias, convoca al consejo gremial. En esa misma forma se debe convocar a el gremio representativo de la economía informal, en este caso de los vendedores, del sector de vendedores informales. Pues enhorabuena, Libardo Asprilla, director del IPES, por esta medida que se adoptó, por este cumplimiento de campaña, porque habla muy bien de la administración, una administración incluyente. Seguramente cuando usted estaba al teléfono no sabía que era usted el personaje, me escuchó decir que la palabra dice que su sí sea sí y su no sea no. Y si hay una persona
un funcionario en la administración, en el gabinete, que es persona ante todo, ese es Libardo Asprilla. Entonces, qué bueno que esta política pública, y para allá va mi siguiente pregunta, sea justamente quien la lidere usted, porque lo conocemos, hemos tenido la posibilidad como comunicadores, como periodistas, de compartir, de saber quién es Libardo Asprilla, y pues realmente aquí se refleja también su talante. Y así como la palabra dice que uno debe ser de una sola pieza, decir sí, si es sí, y decir no, si es no, también la palabra habla de hacer las cosas en orden y decentemente. Y esta estrategia le va a permitir a la administración poder trabajar en equipo, porque es que tener unos vendedores ambulantes sin una organización, disipados, poderlos organizar es muy difícil, poder crear políticas públicas que los beneficie. Y entre ellos se pueden poner de acuerdo para muchas cosas, para que faciliten incluso la gestión de la administración y ayudan a controlar la invasión del espacio público. Se habilitan ciertas zonas, pero a partir de acá no nos podemos pasar. Y de esa manera se le va a poder meter orden al uso del espacio público, que eso ocurre en cualquier parte del mundo. Es que una cosa es usar el espacio público, otras cosas que sea un caos y que sea fuente de delincuencia y de inseguridad. Entonces, todas estas cosas seguramente van a ayudar. Mi siguiente pregunta le decía yo que tiene que ver con la política pública. Cuando usted habla de política pública con estos consejos locales de vendedores ambulantes, quiere decir que independiente de quién sea el futuro alcalde de Bogotá, ¿se debe mantener esta medida, esta estrategia, este canal de comunicación, esta figura? Claro que sí, se debe mantener, primero porque está creado por norma, y este es ya un pacto institucional. Ya cambiarlo sería ser regresivos frente a las acciones. Ya tenemos una ley de la ley 1988, a través de la cual se emanó la política pública, emanada por el Congreso de la República, y también tenemos el acuerdo 802 que crea también los lineamientos para la implementación de la política pública a nivel distrital. Y ya está el decreto 092 que crea estos consejos locales y consejo distrital de vendedores informales. De manera que aquí ya no puede haber reversa en la administración. Y pues sería, yo diría, me atrevería a expresar, sería muy retrógrado un alcalde o alcaldesa que a futuro llegara a pretender echar atrás todo este proceso, cuando el eje central de toda decisión pública debe ser el ser humano. El desarrollo debe ser a escala humana, y es en ese sentido como deben ser las decisiones públicas. Claro, y entonces estamos hablando que a través de estos consejos locales van a interactuar con un potencial de qué público, 60.000 vendedores ambulantes en Bogotá. No, John Didier, a ver, sobre la cantidad de vendedores informales, sobre esta cifra, se generan todo tipo de especulaciones, comentarios, pero yo quisiera, para ustedes, para los compañeros ahí del CIA Noticias, precisar algunas cosas. En primer lugar, va a partir de cifras de lo general a lo particular. En el caso de Bogotá, desde hace más de 15 años trae unos registros históricos de vendedores informales, o sea, personas que detectan en la calle a través de los ejercicios de caracterización que hace el IPES en su herramienta misional, que es la herramienta EMI. Y por otro lado está el registro individual de vendedores informales, que son las identificaciones que hacen las alcaldías locales en calles previa solicitud de los vendedores. Cuando una persona está en la calle y le anuncia, le dice a la alcaldía: mire, yo estoy vendiendo en tal punto tal mercancía, por favor regístreme como vendedor informal. Entonces esa persona la visita a la alcaldía, inspecciona que realmente se trate de esa persona, y nos pide al IPES que la registremos en el registro individual de vendedores informales. Esa base histórica, no quiere decir que estos sean los que existen hoy, el número de vendedores informales. Esa base histórica trae un acumulado de 87.000 personas, ¿sí? Que han sido, en esos registros, 87.000 personas. Pero no quiere decir que esos sean los que
permanecen en el espacio público. Por ejemplo, nosotros encontramos haciendo el cotejo con Registraduría Nacional, hice cotejo con Registraduría Nacional, hice cotejo con Secretaría de Salud, por ejemplo, con Registraduría Nacional para verificar cuántas personas de esas habían muerto. Encontramos que 5.000 de esas personas habían muerto. Entonces, aparecen ahí en el registro, pero están muertas. 5.000, un poco más de 5.000 personas. También lo hice el cotejo con la Secretaría de Salud para verificar el nivel de contagio, y allí también salieron otras cifras de contagio. Esa la hice hace como unos 3, 4 meses, y fueron las cifras que publiqué por aquí mismo, por este medio, ¿sí? De los datos de contagios de vendedores informales, y allí fue que pudimos evidenciar que el nivel de promedio de contagio de los vendedores informales estaba por debajo del promedio de la ciudad, ¿sí? Pero ¿qué hemos encontrado nosotros en los conteos que hacemos en las zonas de aglomeración de Bogotá? Nosotros en Bogotá hemos clasificado con prioridad 10 zonas principales de aglomeración, y en las diferentes localidades donde desarrollan sus actividades. Nosotros, previo a hacer la caracterización, hacemos unos conteos, que son, digamos, unos trabajos más sencillos. Son conteos físicos, que hacemos entre semana y los fines de semana. Allí, ¿qué nos hemos encontrado? Que en Bogotá laboran diariamente entre 20.000 y 35.000 personas. Ha sido el pico máximo, ¿sí?, de personas que identificamos trabajando en el espacio público, en todas las zonas. O sea, ese tema de que no, que son 100.000, que son 200.000, que muchas veces, dicen, no, son especulaciones. No hay que especular con esas cifras. En Bogotá, la informalidad, las personas que trabajan en la informalidad, tenemos cerca de 671.000 micronegocios que fueron identificados por el DANES, pero no todo eso corresponden a vendedores informales, ¿sí? Recordemos que la informalidad, hay muchas formas de trabajo en casa, trabajo a domicilio, y se consideran informales simplemente porque no tienen diligenciados una serie de requisitos legales, como el pago de nómina, los registros tributarios del RUT, del NIS, del registro en Cámara de Comercio. A todo eso se le llama economía informal, y que el número de trabajadores no es inferior a un número de 3 personas. Se consideran actividades de la economía informal. Ahí se involucran en el trabajo informal en Bogotá, involucran 1 millón, en cifras redondas, 1.750.000 personas, a lo sumo. Eso oscila entre 1.700.000, 1.800.000 personas. Ese es el global. La informalidad en Bogotá está siempre ha oscilado por el orden del 39, el 40, y ha subido el pico máximo acá en el 41, 42%, la informalidad en Bogotá, el trabajo informal como tal. De esas, a lo sumo el 2% de todas esas personas son las que corresponden a vendedores informales, que, como les decía, la cifra máxima, el tope, el top, se da principalmente los fines de semana, los domingos, los sábados y los domingos, que es cuando encontramos que pueden subir el número de personas presentes trabajando en calle, en esa actividad como vendedor informal en calle. Oscila entre los 28, 30, 32.000, en esa franja se está moviendo el número de personas, el conteo humano de personas que trabajan en el espacio público, los activos en el espacio público. Pero hay que señalar también que hay una caracterización, una clasificación de vendedores informales. No todos los vendedores informales salen todo el tiempo. Hay vendedores estacionarios, semiestacionarios, ambulantes de temporada. Por ejemplo, si usted ve en el Campín
Usted pasa hoy por el Campín, vaya, mire, allí no hay vendedores informales, pero vaya y un día que de fútbol, encuentra usted entre 80 y 120 vendedores informales, dependiendo del tipo de partido, de la afluencia de gente, porque las ventas informales las dan es la aglomeración, ¿sí? Y encuentra usted que cuando se da ese fenómeno, allí, cuando hay espectáculos, allí aparecen, llegan los vendedores informales. Por ejemplo, en la temporada de las frutas vienen muchos vendedores del Valle, del sur del Pacífico, también la temporada de aguacates, el aguacate, que es uno de los productos, digamos, que más se vende en el espacio público, sobre todo cuando están de cosecha, las frutas cuando están de cosechas, allí llegan todas esas personas de temporada. Entonces es una clasificación, por eso cuando uno va a hablar de cifras de vendedores informales, hay que entender el fenómeno. Para hablar de ventas informales hay que entender el fenómeno de lo que pasa en el espacio público, y de eso sí que estamos curtidos en el IPES y el equipo de trabajo. Todos los días estamos estudiando este fenómeno y es parte de lo que estaremos compartiendo con estas instancias, con el gremio de los vendedores informales, para que ellos conozcan y en ese marco podamos delinear acciones de organización para la mejora de sus condiciones. Pues bueno, ahí está la buena noticia que entrega la administración a través del Instituto para la Economía Social, IPES, sobre estos consejos locales de vendedores, que permite meterle orden y permite poder canalizar muy bien las ayudas que puede tener la administración para esta población. Don Carlos Hernández, Libardo Asprilla, director del IPES. Pues simplemente destacar entonces a nivel de información desde el Instituto para la Economía Social, por primera vez en la capital se conforman los 19 consejos locales de vendedores informales. Cada consejo local estará conformado por 4 mujeres y 3 hombres, es lo que nos ha dicho el doctor Libardo Asprilla. Bogotá tendrá 76 mujeres y 57 hombres representantes con voz y voto en los consejos locales. La recepción de reclamaciones al resultado de las elecciones iniciará el 6 de octubre de este 2021 y el listado definitivo de los 133 representantes John Didier elegidos será publicado el día 15 de octubre del 2021. Doctor Libardo Asprilla, director del Instituto para la Economía Social, IPES, en la capital de la República, un abrazo a la distancia, mil bendiciones. Gracias por estar en esta mañana del CIA, Sistema Informativo Auténtico, y Al Día Noticias. Muchas gracias, Carlos, John Didier, saludo especial para ustedes, toda la mesa de trabajo y la gente que nos escucha como siempre. Credibilidad. www.elciaradio.com. John Didier, este adelanto, este impulso precisamente en la iniciativa de los vendedores ambulantes en la capital de la República. Buena iniciativa. Le dieron, aquí lo tuvimos hace unos días al director del IPES, le dieron hasta con el balde del agua allí en el Consejo de Bogotá, muy ensañado con él, uno de los concejales, Jeffer Vega, y creo que logró defenderse y sacar adelante las iniciativas que viene implementando el Instituto para la Economía Social, IPES, en Bogotá, John Didier. Sí, señor, pues realmente el tema de los vendedores ambulantes se ha venido manejando con mucho tacto, muy humano últimamente, porque tuvo que intervenir, recordemos, la Corte Constitucional, porque como decía Libardo Asprilla, antes lo que predominaba era la ley del bolillo. Hombre, y esta gente hace un esfuerzo por madrugar, por conseguir las frutas o lo que van a vender. Prefieren trabajar a estar robando, y la administración a lo único que atinaba era tener un camión para empezar a guardar todos los carritos y la mercancía. La gente queriendo hacer algo por su familia, por la ciudad, para salir adelante. Entonces llegó la Corte Constitucional y dijo un momento a las alcaldías, un momento, esto no es así a bolillazos, sino que hay que concertar con ellos, hay que darles además una alternativa. De ahí que han surgido algunos proyectos en Bogotá que ha permitido reubicar a algunos vendedores ambulantes, y si a un vendedor se va a despojar, se va a desplazar, se va a mover de un lugar de espacio público, la administración está en la obligación de concertar con ellos y darles una alternativa.
Y, por ejemplo, de hecho, lo que pasa es que se alarga mucho la nota, pero hace poco la administración distrital, en cabeza justamente Libardo Asprilla, entregó unos módulos móviles, que también esta política la inició Lucho Garzón, recordemos que fue el primero en hacerlo, de unos módulos para que los vendedores ambulantes tuvieran una caseta, se pudieran resguardar del frío, del calor, un poco de la inseguridad, y se empezó a meterle orden a este tema de las ventas ambulantes, que bien organizado se ve bonito, y por supuesto, si uno los organiza y ellos se ponen de acuerdo, se puede llegar a evitar que haya tanto caos, tanto desorden, y por el contrario, tener el apoyo y la colaboración de ellos. Ellos unidos podrán fijar posiciones frente a la administración, y la administración podrá canalizar mejor las ayudas que pueda tener para ofrecerle a este renglón de la economía, que es muy importante. Pero es que un vendedor ambulante hay que valorarlo. Es una persona que quiere hacer las cosas bien, que quiere trabajar, que no tiene cómo poner un negocio, pagar un alquiler, pero que quiere llevar el pan honestamente a la casa. A esas personas es necesario ayudarles y no perseguirlas. Eso sí, evitar estas mafias también que se mueven alrededor de las ventas ambulantes, porque hay personas que le aparece dueño del andén y comercializa el espacio y le saca plata y les vende. Tampoco hay que permitir que funcionen esas mafias del espacio público en ciudades como Bogotá u otras ciudades capitales del país. Así que hay mucha tela de donde cortar, y como decía el mismo Libardo Asprilla, hay que conocer el asunto para poder opinar. Pero esas administraciones que cogían con un camión y varios policías con bolillo a querer limpiar el espacio público, no se puede. Hay que darles alternativas, hay que organizarlos, hay que apoyarlos. Y no podemos desconocer el nivel de necesidades y de pobreza, de poder adquisitivo que tienen las familias. Entonces, si aquí todo el mundo fuera rico, seguro que nadie saldría a poner un puesto de ventas en una esquina. Seguro que uno, porque uno tiene ingresos importantes. Pues que la gente sale es porque necesita solucionar el problema de la manutención, de la comida para llevar a la casa. Así que es muy importante esta política pública que está anunciando la administración de Claudia López en cabeza del IPES y